En esta Border Session nos vamos a meter de lleno en uno de los temas que más me apasiona y tiene que ver con es la salud mental. En este caso, la salud mental de los adolescentes. Post pandemia es uno de los grandes temas en el mundo, pero en este caso vamos a hablar de un proyecto muy interesante. Sucedió en el País Vasco. Estuvo a cargo de un profesor de historia experto en psicología y en redes sociales y se llamó No Phone Challenge. El desafío de estar sin teléfono durante una semana que le planteó a 19 de sus alumnos de esa escuela. Telmo Lascano nos atendió amablemente desde el País Vasco y ahora da conferencias en todo el mundo, no solo por ese No Phone Challenge que ya pasó, sino por un montón de información que tiene y de investigaciones que tiene en ese campo. Así que bienvenido, Telmo, a Border Sessions. Primero, para la audiencia local, que no está tan difundido cómo fue ese experimento, vamos a contar que estos 19 alumnos eran alumnos tuyos y accedieron a entregarte sus teléfonos móviles por 10 días, por una semana, ¿verdad? Muy bien, pues sí, como bien has resumido, ¿no? Fue un poco tal que así, pero bueno, el proyecto tuvo 3 partes, ¿no? Y las primeras 2 partes fueron tan importantes como la tercera. De hecho, si las primeras 2 partes no hubieran tenido éxito, la tercera nunca hubiera tenido éxito. Entonces, quizá empecemos desde el principio, ¿no? Dale. El Pues principio fue de qué manera o por qué vos te planteaste hacer esto. sí, probablemente. Pues bueno, por un lado, ¿no? Llevo ya 3 años investigando de manera bastante exhaustiva estas redes sociales, ¿no? Desde dentro y cómo inciden, sobre todo, bueno, en general en la población, pero en específico en los adolescentes, ¿no? Pero eso por un lado. Por otro lado, yo creo que todos nosotros no podemos ver cómo el teléfono móvil ha entrado en nuestras vidas, ¿no? Y de qué manera. Y creo que un poco de observación social pues nos da bastante clara, ¿no? Esa visión de la importancia del teléfono móvil y las redes sociales en nuestra sociedad. Entonces, es un poco por ambas partes, ¿no? Pensé que tenía que ver un poco lo que tenía en mi clase, ¿sí? Y Sí. vi, ¿no? A estos alumnos, pues les pregunté cuánto tiempo pasan con el teléfono móvil. Y bueno, me lo comentaron, pero también me lo enseñaron, ¿no? El registro del teléfono móvil y pasaban 5 o 6 horas diarias, todos los días, incluso los fines de semana algo más. Entonces, pues al ver, ¿no? esa realidad en mi aula, pues pensé, ¿no? Que había que tomar cartas en el asunto. Y entonces pensé en este proyecto. Este Ellos proyecto, sí. se resistieron cuando se los planteaste, les pareció una locura, ¿no? Bueno, hay que tener un poco en cuenta la parte psicológica de todo esto, ¿no? Mis alumnos, por ejemplo, no sabían que estaban haciendo un proyecto. Y entonces empezamos este trabajo mediante el visionado de un documental, ¿no? El dilema de las redes sociales, que está en Netflix. Y ahí pues les planteé pues 10 preguntas, 10 planteamientos bien pensados, ¿no? Para que ellos fueran contestando según iban, ¿no? Viendo el documental y sobre todo debatiendo en clase. Eso era muy importante, ¿no? Que ellos fueran los protagonistas de esa construcción, de ese conocimiento, ¿no? Nuevo. Y en esas preguntas, pues bueno, salían planteamientos como en el momento, ¿no? Que no pagas tú por el producto, tú te conviertes en el producto. Es un poco Ujú. la base de estas redes sociales, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que te conviertas tú en producto? ¿Y qué técnicas, ¿no? Tecnológicas, psicológicas se utilizan para mantenernos delante de la pantalla? ¿O qué relación o correlación tienen los problemas de salud mental en ascenso entre los adolescentes y la incursión de estas redes sociales? Bueno, preguntas así, ¿no? Que invitaban a la reflexión, al debate y construyeron, ¿no? Un conocimiento bastante hondo y amplio sobre lo que realmente son estas redes sociales. O sea, primero Crear un ellos se punto. apropiaron, digamos, de la información que es la explicación de la problemática. Es como que la tomaron. Eso es. La tomaron yo, me gusta decir que la construyeron ellos. Eso, Ok. para mí es muy importante, sí, que ellos sean el centro o el protagonismo radique en ellos, ¿no? En esa construcción. Luego comentaremos igual el porqué, ¿no? Pero es muy importante ese matiz. Y luego, en la segunda parte, pues ellos construyeron, vamos a decir, un punto de vista crítico, ¿no? Sobre esa realidad, ese conocimiento que habían construido
Y para ello, pues les invité, bueno, la técnica que utilicé fue la mayéutica, ¿no? Y mediante unas preguntas, pues les llevaba un poco a la reflexión que yo quería que hicieran, ¿no? Por ejemplo, los filtros estéticos. Pues yo les pregunté, oye, ¿habría que prohibir los filtros estéticos? Y me decían que no, ¿no? Entonces yo les preguntaba, oye, ¿y cuando sacáis un selfie para enseñárselo a vuestros padres, utilizáis algún tipo de filtro? Me decían, no, no, no. Le digo, entonces, ¿para qué utilizamos esos filtros? ¿Para impresionar a alguien que realmente no nos conoce? ¿Y qué sentido tiene eso? Y si vamos más allá, ¿quién dice, no, que ese filtro te hace verte más bello de lo que eres de manera natural? Y bueno, el objetivo no era imponer un criterio, sino que reflexionaran sobre ello, ¿no? Y lo mismo pasaba cuando, bueno, ya sabemos, ¿no? Qué tipo de mensajes normalmente llegan desde estas redes sociales, pues que elogian, ¿no? el materialismo o enlazan, ¿no? Una vida perfecta y feliz con algo material. Y Vos yo le cuando les preguntaste preguntaba, cuál era la idea de felicidad que ellos tenían. sí, exacto, exacto. Yo les pregunté a ver qué querían ser de mayor o qué querían tener, ¿no? Y ahí salían, ¿no? Pues estos mensajes típicos que llegan de pues un cochazo, una casa grande, etcétera, etcétera, un cuerpo X, ¿no? Entonces, pues ahí yo creo que se están desvirtuando un poco, ¿no? Los valores que queremos dar desde la educación y desde casa, ¿no? Y entonces aproveché pues para un poco fortalecer esos valores y yo les preguntaba, ¿no? Pues, por ejemplo, oye, mira, podéis comprar un reloj súper caro, pero el tiempo no está en venta. Y podéis comprar una casa, una mansión, pero una familia nunca estará en venta. Y podéis comprar el sexo, pero el amor no lo vais a comprar. Y podéis comprar el servicio de un médico, pero la salud nunca estará en venta, ¿no? Entonces, al final es hacerles ver, ¿no? que las cosas que realmente nos pueden llegar a llenar, ¿no? Que no tienen precio, pero tienen un valor muy, muy grande. Según las crónicas que revelaron o que mostraron cómo había sido este experimento, cuentan que ellos los primeros días tuvieron algunos síntomas, bueno, como los que tienen los adictos, ¿no? Algunos síntomas de abstención, de abstinencia, perdón, frente a no tener disponible el móvil, nerviosismo, no poder dormir, lo superaron y después te hicieron una devolución de cosas muy lindas que les pasaban con ese tiempo libre que tenían, ¿no? Totalmente, totalmente. Una vez he recogido los materiales, ¿no? De esta primera y segunda parte, pues di una oportunidad a esta tercera, que es la que estás comentando, ¿no? Dejaron durante una semana, día y noche, los teléfonos, mejor dicho, yo lo dejé con ellos, en dirección, de manera voluntaria. De 23 alumnos, 19 decidieron tomar parte y lo dejamos todos ahí y escribimos un diario, ¿no? Donde relatábamos con exhaustividad pues todas las emociones y vivencias que habíamos tenido al pasar una semana sin teléfono móvil. Y ahí, como bien comentas, pues muchos de los alumnos empezaron a tener pequeños ataques de ansiedad, a comer más de lo normal, tener dificultades para conciliar el sueño, estar más nerviosos de lo normal, enfadarse, no saber cómo lidiar con el aburrimiento o tener pensamientos intrusivos, ¿no? Pero eso pasó los primeros 3, 4 días y al cuarto día empezó a un cambio de dinámica, ¿no? Y se sentían mucho más libres, muchos lo describían, ¿no? Como cortar con una cadena o quitarse una losa de encima, se sentían mucho más felices, tranquilos, prestaban más atención en clase y en casa había, vamos a decir, otra Sí. atmósfera, otro ambiente, ¿no? Mucho más tranquilo y pasaban mucho más tiempo con sus seres queridos. Y vos Esas dijiste 5 o 6 horas, ¿no? la Sí, palabra clave que se repetía un poco era sí, era libertad. freedom. Sí, Sí. sí, yo lo hice en la asignatura de inglés y la palabra que más se repetía era freedom, libertad. Y esas 5 o 6 horas extras que tenían, pues las invertían en hábitos saludables, como puede ser empezar a leer un libro, ir a correr, andar al monte, a pasar la tarde con la abuela el domingo y conectar como nunca, o ir a ver un anochecer y no grabarlo, ¿no? Mm. Y por último, pues lo que más me sorprendió es que de esos alumnos, pues unos 5 alumnos, pues un día antes de que acabara el reto, pues se me acercaron y me comentaron, ¿no? Pues que tenían miedo de tener el teléfono de vuelta y caer en la dinámica en la que estaban antes o sencillamente no querían tener el teléfono de vuelta. Es muy interesante porque resulta muy difícil manejar el teléfono por todas las estrategias que vos comentás en tus conferencias que se utilizan justamente en esta guerra de la atención por mantenernos frente a las pantallas, que me gustaría que nos cuentes algunos ejemplos de ellas. Por ejemplo, te cuento, Sí, yo con un pequeño niño de 6 años trato de sacarle lo máximo posible que no esté mucho tiempo frente a pantallas, pero me impresiona mucho
cómo le aparece a través de distintos artilugios, que yo creo que le bajo un juego supuestamente educativo, siempre cae en una especie de Candy Crush. O sea, es como un casino, siempre está timbeando algo, ganando una moneda, por supuesto se lo saco rápidamente, porque yo digo, pero qué locura, es como estar en un tragamonedas permanente, ¿no? Y vos hablás de esto en una de las notas, ¿no? ¿Qué es tener un móvil hoy? Tener un móvil en el Sí. bolsillo. Podríamos hablar largo y tendido sobre esto. De hecho, bueno, en octubre sacaremos un libro que bueno, habla sobre la salud mental de los adolescentes y gran parte de ello pues se dedica a esto, ¿no? A los videojuegos y redes sociales. Pero bueno, comentando un poco la pregunta, ¿no? Que me estás indicando ahora, fíjate, llevamos 200 años jugando al parchís, sí, y yo no conozco a nadie, ni conozco a nadie que conozca a alguien que se haya enganchado a jugar al parchís. A la tercera partida ya nos hemos aburrido. Sí, ¿no? Algo pasa que con estas cosas no. Y Claro. queremos más y más y más, ¿no? Entonces, hay muchas técnicas diferentes, ¿no? Por ejemplo, no hay un final, siempre hay una pantalla más que pasar, siempre tienes una motivación extra para seguir, ¿no? Pero también vamos a decir, se llama diseño tecnológico y, por ejemplo, el uso de los colores, ¿no? Te voy a dar un ejemplo muy concreto. Los colores brillantes, por lo general, sí, estimulan el cerebro, pero podemos ser todavía más selectivos, ¿no? Y si yo te preguntara ahora, María, ¿qué color utilizarías para colorear algo que necesita atención, que es de riesgo, que tiene importancia? ¿Qué color utilizarías? Este amarillo o algún fluo, una Sí, cosa podría así. ser el amarillo, pero si vamos por ejemplo, O un allí en azul. Argentina, sí, allí en Argentina no lo sé, pero en España, pues los señales de tráfico de prohibición Amarillo. van en color, en España van en color rojo. Ah, rojo, bueno, sí, claro, rojo es peligro. Eh, Danger, sí, 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 sí. Eso Pero es, en uno color por esa rojo. gama, sí. O yo qué sé, en las alarmas de incendios Sí, de rojo. cualquier tipo, incluso en el chivato cuando te quedas sin gasolina en el coche Sí. te saldrá el color rojo. El color rojo por excelencia, ¿no? Se utiliza para llamar la atención en cuanto hay algo de peligro o algo que requiera mucha importancia o atención, ¿verdad? Pues, se utiliza ese color porque se sabe que tiene ese efecto en el cerebro. Bien, pues no es casualidad, sí, que todas estas aplicaciones, antes de ser abiertas, utilizan pues un circulito, ¿no? Que tiene un número dentro y te indica todos los mensajes que tienes por leer. ¿Y ese circulito en qué color está? Rojo. Está en rojo, ¿no? En Sí, WhatsApp, claro. Instagram, Sí. Snapchat, en todos, prácticamente sí. Pero vamos a ir más allá. Eso lo que te hace es entrar dentro, porque si entras dentro, sí tienes la posibilidad de quitar ese color rojo, que es lo que tu cerebro interpreta. Pero si entras, por ejemplo, en aplicaciones donde el objetivo no es que tú contestes mensajes, sino que entres en un bucle de consumo de contenidos, como pueden ser fotos o videojuegos o vídeos. Es decir, Instagram, por ejemplo. Esos mensajes siguen estando en un color rojo hasta que entras y contestas esos mensajes. Una vez que has contestado esos mensajes, ese círculo desaparece y ya estás disponible para entrar a lo que realmente se basa el negocio, que es el consumo de esos contenidos de fotos y vídeos, sí, y publicidad entre medias. Bien, ¿qué pasa, por ejemplo, en las aplicaciones donde solamente puedes contestar esos mensajes? Por ejemplo, WhatsApp. Cuando entras en WhatsApp, ese círculo, ¿a qué color pasa? A verde. A verde, verde tranquilidad, verde esperanza, sí. Una vez que entras, ya no tienes prisa de contestar esos mensajes. Sí, ahora cógete tu tiempo, sí, que tienes que estar en esta aplicación cuanto más tiempo posible. Bien, Claro. entonces, en unas aplicaciones sí utilizamos este color, sí, para mantenernos, ¿no? Esa urgencia. En cambio, cuando ya estamos dentro, pues cambiamos el color. Entonces, sería un ejemplo bastante concreto, ¿no? De cómo utilizan los colores estratégicamente para llamar esa atención y mantenernos ahí, ¿no? Pero, Hay, bueno, las hay todo técnicas, un diseño y también un diseño en la propuesta, ¿no? De contenidos. Leía también que vos decías esto de la cantidad de videos que consumimos y que no son los que fuimos a buscar en YouTube, por sí, ejemplo, sí, ¿no? sí, sí. Eso me impresionó, esa cifra. Sí, al final, bueno, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Hay diferentes técnicas para todo esto que estamos comentando, que es mantenernos delante de la pantalla cuanto más tiempo posible. Sí, y hay muchas empresas que tienen este modelo de negocio que se llama el modelo de la atención, economía de la atención, sí, Sí. técnicamente.
Entonces, pues nuestra atención es limitada. Sí, tenemos que trabajar, tenemos que comer, tenemos X tiempo al día para dedicarlo a esto, al consumo de la pantalla. Y hay muchas empresas que están buscando cacho de algo que es limitado. Entonces compiten entre ellas y ponen diferentes estrategias para mantenernos delante de la pantalla, ya sean psicológicas o tecnológicas. Pues lo que acabas de comentar es una de ellas, ¿no? La lógica algorítmica. La lógica algorítmica tiene dos objetivos. Todo lo que hacemos con el teléfono se monitoriza. Bien, entonces, todo lo que hacemos con el teléfono, cuánto tiempo pasamos viendo una foto, dónde hemos hecho las compras, qué hemos comprado, a qué le hemos dado un like y a qué a qué contenidos hemos dejado comentarios lindos y a cuáles no, a qué páginas seguimos. Absolutamente todo, lo cual quiere decir que nos conocen pues mejor que nuestras madres en muchos casos. Sí. Entonces, utilizan eso para dos cosas. Podríamos hablar sobre cómo utilizan eso a nivel económico, los data brokers. Sí, toda esa información son empresas que se dedican a empaquetarlas y luego venderlas a empresas publicitarias, de desinformación, a agencias de política, un largo etcétera, ¿no? Pero, un poco respondiendo a tu pregunta, se utiliza también para reenviar contenido que específicamente nos va a mantener a nosotros delante de la pantalla. Sí. Entonces, por ejemplo, has dado el caso de YouTube, ¿no? Sí. Bien, pues sí, en YouTube. No, vos ahí contabas que seguramente tal vez no te lo tendría que haber anticipado, pero vos contabas la cantidad de horas que... Sí, te lo digo tranquilamente. En YouTube hay como 2.000 millones de usuarios, sí, y se hace al día un consumo de 1.000 millones. Hay como unos 800 millones de vídeos y el 30% que producen, ¿no?, este contenido realiza el 99% de lo que vamos a consumir. Y el 70% de ese consumo viene a través de los vídeos recomendados por YouTube. ¿Sí? El 70%. Si tenemos en cuenta todos los datos que acabo de mencionar, ¿sí?, lo que podríamos deducir es que más o menos la sociedad recibe 700 millones de horas de consumo en algo que realmente no ha buscado, ¿sí?, de primeras, y además de esos 800 millones de vídeos se nos recomienda unos 10, más o menos, a través de una lógica algorítmica que no entendemos ni controlamos. Lo cual quiere decir que el 99,99%, ¿sí?, que vamos a consumir ya está predeterminado. Y esto da que pensar, ¿no? Esto da miedo, porque la verdad es que muchas veces, hablo por mí, pero me parece que todos podemos sentir, los que hemos pasado por diferentes décadas, diferentes estadios de la historia, o sea, nosotros no nacimos con Sí. un celular en la mano, los de mi generación, pero digo, da un poco de miedo encontrarse pensando en un loop de cosas que no entiendo por qué. O sea, por ejemplo, yo vi una serie, ¿no?, de Fito Páez en Argentina, y claro, me recordó a todas la música que escuchaba de chica, las historias de las figuras del rock nacional, etc. Y bueno, y eso me despertó un montón de cosas, y seguí a los actores, y vi el Netflix, y ahora no puedo parar de pensar en eso, y no quiero pensar más en la serie de Fito Páez. Y me encuentro de noche diciendo, ¿por qué soñé con Fito Páez? ¿Entendés? O sea que, digo, da miedo porque efectivamente se genera una especie de control sobre efectivamente nuestra atención es tomada por algo que no es lo que decidimos, porque tal vez nosotros queremos usar la atención para otra cosa y tenemos que hacer un esfuerzo enorme para desviarla, ¿no?, de todo eso que vino porque el algoritmo vio que yo me metí en la serie y en todas las notas alrededor de ella, ¿no? Pero digo, más aún en un chico que no sabe que hay otra vida porque nació en esta generación y que es joven o adolescente y no está formado, digamos, cognitivamente o psicológicamente como para poder tomar estas decisiones o darse cuenta que no es así, ¿no?, que lo que les da. Exacto. Yo respondiendo, ¿no?, a lo que me has preguntado de YouTube, y ese miedo, yo normalmente suelo catalogar, ¿no?, el desconocimiento crea ese miedo. Si realmente nos formamos, ¿no?, tenemos ese conocimiento, eso quizás se convierte en respeto, mejor. Pero fíjate, porque
lo que hemos comentado, ¿no? Que ese 99,9% está ya predeterminado, va más allá. Sí, porque recordar que el tiempo, o sea, el objetivo es mantenernos delante de la pantalla, ¿no? Entonces, para ello utilizan diferentes técnicas tecnológicas y psicológicas. Hemos comentado alguna tecnológica, como puede ser la influencia o el uso estratégico de los colores, pero también psicológicas. Y, por ejemplo, te voy a comentar, ¿no? Al hilo que estábamos comentando de YouTube, sí, en YouTube y en otras plataformas también se utilizan dos técnicas psicológicas. Una es la radicalización del algoritmo y del contenido que consumimos, y por otro lado, el efecto burbuja. Vamos a ir un poco por partes. Digamos que a mí me gusta ver aviones aterrizar, ¿sí? Y, bueno, YouTube me empezará a recomendar vídeos que exponen, ¿no? Aviones aterrizando. Pero si sigo, ¿no? Consumiendo ese tipo de vídeos, seguramente el siguiente paso que YouTube o la lógica de algorítmica de YouTube decidirá exponerme serán aterrizajes, pues, curiosos, ¿no? Que llaman la atención, vamos a decir. Y si sigo en ello, ¿sí? Pues seguramente lo que me va a recomendar son accidentes, ¿sí? Aéreos a la hora de aterrizar. Y quizá lo que te preguntes ahora es por qué, ¿no? ¿Por qué va a tender esa tendencia, ¿no? A radicalizar a algo negativo o algo que llame la atención de esa manera? Pues hay diferentes factores. Podríamos hablar sobre el sistema de recompensa que tiene esta lógica algorítmica, que es muy interesante, y si quieres podemos hablar más tarde, pero uno de los factores radica en la neurología del ser humano, es decir, de cómo funciona nuestro cerebro. Desde que la persona es persona, ¿sí? Desde la prehistoria, el ser humano ha prestado mucha más atención a algo que ha sido peligroso para él o algo negativo. Sí, ¿por qué? Porque cuando más adelante tengamos que vernos ante esa situación otra vez, podamos reaccionar de mejor manera. Entonces, esa manera, vamos a decir, de esa manera ha sido entrenada nuestro hipocampo, ¿sí? Y es, vamos a decir, como una herramienta de supervivencia que ha entrenado, ¿no? El cerebro del ser humano durante El siglos. hombre prehistórico frente a los animales que podrían dañarlo, frente al Exactamente. hambre, a la falta de alimentos, siempre en alerta con ese estrés de que podría ocurrirle un daño, ¿no? Eso es, eso es. Entonces, de manera natural, a las cosas negativas o que nos han puesto un poco en riesgo, tenemos una predisposición de prestar más atención, ¿no? Pero te voy a poner dos ejemplos muy concretos. Por ejemplo, una persona, ¿no? Que ha sido violada, ¿sí? Y el violador llevaba una colonia muy fuerte en ese momento. De ahí a unos años, esa persona que ha sido violada, al oler esa colonia nuevamente, sí, se van a poner en marcha en su cuerpo, en su cerebro, ciertos mecanismos de defensa, exactamente la amígdala, la que va a decir, cuidado, esta colonia no te gusta, Sí. sí, peligroso. Y esa Bien. persona, sin tener por qué saber, ¿no? El porqué real, no le va a gustar ese olor, lo va a rechazar. Sí. De igual manera, si nosotros subimos un contenido, una foto, un vídeo a estas redes sociales y tenemos 20 comentarios, y de esos 20 comentarios, 19 son súper bonitos y uno solamente negativo, la mayoría de nosotros vamos a estar en la cabeza run, 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 el único que ha sido negativo sobre los 19 positivos. Sí. Es algo que pasa de manera natural, ¿no? Y nuestro hipocampo pues ha sido de esa manera entrenada por las razones que hemos comentado. Entonces, se aprovecha de esto la lógica algorítmica, que es técnicamente se denomina antimoral, no entiende de bien y mal, sino su objetivo es ese, ¿sí? Lógica algorítmica es una palabra muy No, 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 compleja, parece, pero son instrucciones, solamente son instrucciones con un objetivo. El objetivo es mantenerte delante de la pantalla y para ello pues tiene diferentes variables, ¿no? Y una de ellas es esta radicalización del contenido. Bien, Sí, sí, ahora a comprendo. esto, Porque incluso a- en los cursos para YouTube te recomiendan hacer contenido que pueda generar sorpresa, suspenso, sí, sí, totalmente. pánico, miedo, o sea, ya. Sí, eso va unido eh, con el sistema de recompensa que tiene la lógica algorítmica, pero más tarde, si quieres, podemos hablar sobre ella, porque ahora a esto se le va unido un poco el efecto burbuja. Sí, el efecto burbuja es un poco, se aprovecha de una técnica psicológica bastante conocida, pero llanamente sí, sería básicamente que atendemos o prestamos más atención a aquello que va, ¿sí? Con algo que nosotros entendemos que va a son de lo que nosotros pensamos. Es decir, si a mí me gustan las ideas de políticas de izquierda, pues voy a prestar más atención a esas ideas
que a alguien de derecha. Si me viene un vídeo hablando de políticas de derechas, no lo voy a consumir con Claro. tanta facilidad que con otra que ya va, ¿sí? Acorde a lo que yo ya pienso de antes. O si soy vegano, pues me vienen vídeos de dietas veganas, pues voy a tener más facilidad de clicar ahí que si me vienen dietas de carnívoros, ¿no? Por ejemplo. Al final eso, ¿no? En psicología se llama sesgos cognitivos, ¿no? Entonces prestas más atención con algo con lo que ya tienes una predisposición, ¿no? Que va un poco afín a lo que tú piensas. Entonces, es muy claro, ¿no? Si nosotros empezamos a consumir un tipo de contenido, YouTube nos va a recomendar ese tipo de contenido, ese perfil. Sí, entonces nos va metiendo como en una burbuja. Por eso se llama efecto burbuja. Es decir, al final, si seguimos consumiendo esos vídeos que nos recomienda, nos va a meter en una burbuja donde solamente nos llega un tipo de realidad. Claro, ¿Sí? lo que sucede es que ese tipo de lógica algorítmica rompe el pensamiento crítico hacia nosotros mismos. Es decir, por ejemplo, Eso es. ¿por qué un chico después no tiene interés o no cree que puede desafiarse a sí mismo a esforzarse más? Bueno, porque tiene un confort neurológico en un punto que ha cultivado todos estos años, ¿no? Eso es. Fíjate, el problema es que si solamente, ¿no? La verdad, al final, la verdad que es la percepción que nosotros tenemos de la realidad, ¿no? Cada uno de nosotros. Si no conocemos otra realidad, ¿sí? Al final vamos a identificar eso que nos llega con la verdad y muchas veces con la verdad absoluta que no existe. Entonces, Claro. esto es un combo muy, muy peligroso. Sí, la radicalización de la lógica algorítmica y el efecto burbuja. Porque fíjate, si yo te digo, a mí me gusta ver gatos bailando. Entonces dices, ostras, estas dos técnicas psicológicas, ¿qué efecto tienen? Pues seguramente ninguno. Bien, pero respóndeme a la siguiente casuística. Si yo te digo que una niña de 12 años, María o Isabel, me da igual, va a la escuela, ¿sí? Y recibe insultos por su físico. Viene a casa y ve en YouTube, busca en YouTube, ¿qué debería de comer una niña de 12 años para adelgazar? ¿Sí? Y piensa que en 3 semanas sigue clicando esos vídeos que le va recomendando YouTube. Y aplica todas las técnicas que te acabo de comentar y ten en cuenta que en la adolescencia, y luego podemos hablar sobre ello, somos muy, muy, muy moldeables. Estamos construyendo nuestros valores, identidad y autoestima. ¿Sí? Y no tenemos pensamiento crítico ni tampoco sabemos cuándo parar. Y tampoco sabemos, tampoco nuestros padres probablemente sepan que nosotros estamos dialogando de alguna manera internamente o rumiando en esos pensamientos hasta que no ven las consecuencias de ello, ¿no? Muchas veces, muchas veces. Entonces, bueno, si sumamos todos los factores, ¿no? Pues seguramente podamos deducir que esta persona, no solamente en plataformas de YouTube, sí, sino en diferentes plataformas, pues puede llegar a empezar a consumir contenido de, pues vamos a decir, no saludable, de alimentación no saludable, ¿no? Que le puede ayudar pues a desarrollar diferentes trastornos alimentarios o a conocer a gente que está en una misma situación y se retroalimente, ¿no? Que también suele suceder. Vamos a hablar ahora en un ratito acerca puntualmente de qué pasa en la mente de los adolescentes y qué se puede hacer, porque vos trabajás en centros a donde se asiste el gran problema de pospandemia que es la salud mental y también la salud mental en adolescentes y cómo afecta también esto en las posibilidades de los procesos pedagógicos o de aprendizaje. Uh-huh. Estamos hablando con Pipo Lascano, él es educador, es profesor de historia, de inglés también, experto en psicología y en redes sociales, es el creador del No Phone Project o No Phone Challenge, que fue esta experiencia que se realizó en una escuela secundaria del País Vasco donde vive y trabajó, y consistió en proponerles a los alumnos, a 19 alumnos, estar por una semana sin sus teléfonos móviles. Bueno, la experiencia fue muy enriquecedora, pero ahora estamos hablando de un montón de ingeniería al servicio de los algoritmos y de captar nuestra atención y fundamentalmente qué es lo que puede generar en nuestros propios cerebros o en los cerebros sobre todo, vayamos a los adolescentes, que me parece que es como algo que importa mucho, ¿no? Porque vuelvo a insistir, la vulnerabilidad de quienes nacieron, las generaciones que nacieron
sin conocer otra historia, sin conocer el parchís, como el juego, me parece que es mayor, no solo por su edad, pero vos también me decías que hay un componente sobre el desarrollo cognitivo y neurológico, ¿no? Que los pone más Sí, sí, es importante abordar ese factor también. Y bueno, bueno, podríamos primero hacer un pequeño inciso en los niños también, ¿no? Más allá de los adolescentes. Por poner un ejemplo, ¿no? Eh, Entre 0 y 6 años la estimulación natural del cerebro es muy, muy importante, ¿no? Y según cómo hagamos esa estimulación, ¿sí? Puede ser más efectiva o menos efectiva. Te voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Si contamos un cuento de toda la vida a nuestro niño, ¿sí? Pues ese niño, a través de las palabras que utilizamos nosotros, los adjetivos y tal, pues tiene que ir construyendo, ¿no? Esa historia en la mente y esos personajes, los rasgos que tienen esos personajes, las vestimentas, etcétera. Tiene que hacer una estimulación muy grande para, ¿sí? Convertir esas palabras en una realidad en su cabeza. Uh-huh. Bien, ¿qué pasa si todo ello lo sustituimos por una pantalla que se lo da todo hecho? Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué crees que y lo que ese pasa cerebro es que, está sucediendo? ¿Está siendo estimulado o entretenido? no, ¿En qué no, medida? entretenido y además le estamos restando, digamos, estamos no, bloqueando la posibilidad que se desarrolle, o sea, que haga sinapsis en el momento en el que más posibilidades tiene, que es de los 0 a los 6 años. O sea, el momento en el que más activo tiene que estar el cerebro, se lo estamos planchando, es nocivo. En cierta medida. Quiero decir con esto que la tecnología bien ha venido y ha venido para quedarse y bien utilizada es el presente y es el futuro, sí, pero tenemos que racionalizar, ¿sí? El uso del teléfono móvil y las demás tecnologías. Cada cosa en su momento, vamos a decir, ¿no? El uso de la tecnología no tiene que responder vamos a decir, a unas exigencias emocionales, sino a unas exigencias de carácter evolutivo, ¿sí? Eso tenemos que tener en cuenta. ¿Y qué pasa, no? Ahora ya sí entrando en la adolescencia. O muy por arriba, sí, nuestro cerebro humano, ¿cómo funciona? Pues bien, toda la información que sentimos, ¿sí? Viene procesada a través del sistema nervioso central, y en el cual existe el sistema límbico, ¿sí? Es lo más importante. Y ese sistema límbico tiene dos núcleos, una amígdala y una cúmbex, ¿sí? La amígdala se encarga, vamos a decir, de captar lo que puede ser dañino, ¿sí? Lo que puede ser peligroso para nosotros. En cambio, la cúmbex está en una búsqueda de placer, satisfacción. Y ayudando a estos dos núcleos tenemos el hipocampo, que trabaja como Google. Busca en nuestras experiencias, ¿sí? Situaciones que puedan dar información valiosa a estos dos núcleos. Te voy a poner un ejemplo muy concreto. Si estamos en una situación de ligar con una persona, ¿sí? Y vemos una persona atractiva, pues el que nos va a indicar un poco, acércate, que aquí hay zona, aquí hay oportunidad de placer, ese va a ser el acumbex, sí. Pero el que te va a decir, cuidado, cuidado, la última vez que te acercaste de esa manera, acuérdate de lo que pasó. Esa es la amígdala, ¿sí? Y mientras que eso está ocurriendo, el hipocampo está en busca de experiencias, ¿sí? Y está pensando, ostras, pero ¿se parece a las personas con las que has interactuado antes? ¿Te está mirando de la misma manera? Sí, está en esa búsqueda de experiencias para poder ayudar a la amígdala y a la cúmbex. Y un poco regulando todo eso, ¿sí? Tenemos a la cortes cingulal, que sería un poco el que pone un poco todo en balance, ¿sí? Está reflexionando sobre ello. Pero vamos a decir, el director de orquesta sí es el cortes prefrontal, el que toma la última decisión, el que es conocedor de todos los órganos, vamos a decir, aspectos del cerebro, ¿sí? Y ese es el que va a coger una decisión, vamos a decir, final. Entonces, esto es un poco el aparato emocional del cerebro de todo ser humano, ¿sí? Y cuando esto funciona de manera coherente, cuando una zona habla cuando tiene que hablar y cuando la otra calla cuando tiene que callar, pues bueno, en la calle solemos decir, ¿no? Que es una persona madura o que coge decisiones maduras. Bien, ¿qué pasa en la adolescencia? Que, bueno, el cerebro sí se desarrolla de atrás hacia adelante. Atrás tenemos, vamos a decir, las habilidades primitivas, vamos a decir, y se va poco a poco desarrollando hacia adelante, y la cortes prefrontal, obviamente, como dice la palabra, está aquí adelante, sí. Es la última parte que se desarrolla y se estima que se acaba de desarrollarse de manera completa alrededor de los 25 o 30 años. ¿Sí?
Entonces, en la adolescencia lo que pasa es lo siguiente, y es que tanto la amígdala, el hipocampo y el córtex prefrontal están todavía por desarrollarse en gran medida, pero en cambio el accumbens, ¿sí? Aquel que busca el placer, está prácticamente desarrollado para cuando entramos en la adolescencia. ¿Sí? Entonces, si hemos entendido esto, ¿sí? Podemos entender por qué un adolescente pues, tiene muchas dificultades para prevenir riesgos o para prever las consecuencias de sus acciones a medio o largo plazo. De igual manera, ¿sí? Va a ser muy impulsivo y va a actuar sin ver, ¿no? Qué consecuencias puede tener sobre él o sobre otra persona lo que él está haciendo. Eso responde de manera natural a lo que acabamos de comentar en el cerebro, ¿sí? En ese desarrollo del cerebro. Y esto aplicado a las redes sociales, ¿qué pasa? Pues que estas redes sociales, ¿sí? Entre muchas otras técnicas, tienen un factor muy importante de reconocimiento social, que genera dopamina, es decir, que estimula, ¿sí? Eso que ya está estimulado en la cumbre. Entonces, esa búsqueda de likes, de ese reconocimiento social, ¿sí? Va a tener mucha más influencia en un adolescente que en una persona adulta que también lo tiene. Claro, pero viste que también se da la paradoja que hay muchos chicos que directamente no salen a la afuera, pero no salen afuera no que no salen al patio, sino que ni siquiera están en las redes sociales por el temor a no recibir likes, como que hay chicos encerrados en sus casas mirando la vida de los demás, pero ni siquiera animándose a crearse un perfil, ¿no? Como que esto que estás diciendo en una personalidad opera como vamos, a conquistar los likes, y en otras personalidades opera como más retracción, ¿no? Exacto, sí. Al final, la aceptación social siempre en cualquier ser humano ha sido gran parte en la adolescencia, gran parte de la autoestima. ¿Recuerdas si cuando tus padres te decían, ¿no? Qué orgulloso estoy de ti, pues qué bien te sentías cuando escuchabas eso, o cuando un profesor te decía, vas muy bien, sigue así, también te sentías bien, ¿no? Pues es un poco eso, pero multiplicado por miles de likes y reconocimientos, ¿no? Entonces es una presión emocional muy grande. Y muchas veces vivimos, ¿no? En busca de esos likes y eso hace que en vez de vivir la vida para vivirla, la vivamos para mostrárselo a los demás. Y así se entiende que vayamos a un concierto en directo y lo veamos detrás de una pantalla, que empecemos a grabar las comidas o sacar fotos antes de empezar a comerlas para subirlas a redes sociales, sí. O pues que intentemos poner filtros a nuestro ser, ¿no? A nuestro físico, o que pues muchísimas personas empiecen a bailar coreografías delante de una pantalla, delante del móvil, o desgraciadamente que cada 13 días muera una persona por sacarse un selfie peligroso en el mundo, ¿no? Entonces, muchas dinámicas de hoy en día podemos entenderlas así, ¿sí? Pero me gustaría también mencionar dos cosas. Por un lado, sí, el tiempo, el poder decir para, sí, he estado ya 4 horas en las redes sociales, eso es muy difícil para un adolescente porque hemos comentado, ¿no? La amígdala todavía está por desarrollarse. Y el desarrollo de cualquier persona, de cualquier cerebro, ¿sí? De cualquier persona, pasa por un contacto con otro cerebro. Es decir, desde que nacemos, ¿sí? Nuestro aparato emocional se desarrolla, ¿sí? En contacto con aquel que nos ha educado, en gran parte. ¿Sí? Con otros también, pero como pasamos cuanto más tiempo con nuestro educador, pues va a ser a raíz de ello. Bien, ¿qué pasa? Que tenemos que ver la otra cara de la moneda. Sí, hemos hablado mucho de estas redes sociales, pues que están diseñadas para crear adicción y tienen diferentes técnicas, conductismo, radicalización de la lógica algorítmica, etcétera. Pero, ¿qué está pasando en la otra cara de la moneda? Es decir, el comportamiento humano puede venir a través se puede explicar a través del conductismo, sí, pues que una conducta tiene más posibilidades de reproducirse si tiene consecuencias positivas y tiene menos posibilidades de reproducirse si tiene consecuencias negativas, pero también puede responder a algo interno, a algo emocional, ¿sí? Es decir, el uso abusivo de las redes sociales, ¿vale? Puede venir a través del carácter, ¿no? Que tienen estas redes sociales adictivas, pero también puede venir como consecuencia. Es decir, ¿qué he visto yo que ha hecho mi padre o mi madre con el teléfono móvil desde que yo soy pequeño? O mis hermanos. ¿Qué uso he visto yo y qué he mamado de ello, ¿no? Cuando estoy triste o cuando tengo emociones que no sé lidiar con ellas, ¿qué hago? Cojo el móvil e intento anestesiarlas. Intento meterme, ¿no? Dentro de estas redes para olvidarme de mi realidad. ¿Por qué? Voy en busca de este reconocimiento social de likes de manera abusiva. ¿Por qué? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que reflexionar bastante, ¿sí? Porque puede venir, ¿no?
a través de un diseño adictivo, pero también puede venir como consecuencia, ¿sí? Muchas veces le llamamos a esto chupete digital, ¿no? Y habría que preguntarse para quién, ¿para el niño o para los educadores que quieren que el niño les Para dejen los en paz y le educadores, ponemos la pantalla delante, ¿no? porque a mí me parece que asumimos como natural que los chicos no tienen que molestar porque existe la posibilidad de que no molesten enchufados a un dispositivo, cuando históricamente los chicos, bueno, por eso son chicos y por eso están al cuidado de los padres y por eso no pueden vivir solos y por eso no son independientes totalmente, porque molestan, por decirlo de alguna manera, porque requieren de los apoyos de los adultos. Entonces, si el Totalmente, adulto se corre y le pone un coso, es por el adulto. Ahora, eso que naturalizamos, y no es natural. No es natural que un exacto. chico no se escuche, que no haga quilombo, que no haya que mirarlo, o sea, que quede ahí, ¿no? Eso no es natural. Has dado en el clavo. El psiquismo, ¿no? Siempre va a buscar una regulación emocional. Y lo va a buscar, como hemos dicho, con un contacto con un cerebro Claro. diferente al suyo, que es su educador. Pero si no recibe eso, lo va a buscar en otro lugar, que en este caso es un cerebro artificial. Y es muy peligroso. Por eso te he dicho que era importante ver la otra cara de la moneda también, ¿no? No, no, y Y me encantó toda esta charla porque, Telmo, por ejemplo, mira, me quedo con estas conclusiones en un punto. Vos me decís, bueno, se aprende socialmente, ¿no? Con un educador primero y luego con un grupo de pares, totalmente. pero el aprendizaje es posible en ese intercambio. Si nuestra propuesta de aprendizaje hacia nuestros hijos o hacia las personas que tenemos cerca, niños, adolescentes, es con un dispositivo, tenemos que entonces saber que ese dispositivo solo va a hacerle un loop sobre los primeros pensamientos que buscó, y el pensamiento de esa persona no se va a poder desarrollar porque no va a ser contrapuesto con nada y no va a poder charlar, o sea, nadie lo va a cuestionar demasiado. Entonces cuando un padre venga y le diga, che, finalmente vamos a hacer tal cosa porque sí, porque soy tu papá, porque hay que hacerlo, y sí, pero ¿por qué? Si, no, si yo no estoy acostumbrado a que nadie me cuestione, ¿por qué me dan una orden? No existe esto, no está formado, ¿no? En eso. Eso es muy importante, lo que acabas de comentar, y, y es muy hondo, es muy hondo. Es algo que se desarrolla desde muy pequeño, pero antes de entrar en ello, me gustaría destacar que, fíjate, bueno, quiero dejar claro que yo no estoy en contra del uso de estas redes sociales y creo que, que son unas herramientas muy enriquecedoras, sí, que han democratizado la economía de manera abismal, que han dado voz a muchísima gente y han ayudado a muchísima gente en situaciones paupérrimas, ¿no? Y entonces creo que, bueno, luego explicaremos quizá al final de la entrevista, pero creo que mediante una buena formación y un uso acorde a la edad se pueden y se debe hacer un uso saludable de estas redes sociales. Pero No, no, dicho esto, y con un adulto al lado de los dispositivos, es decir, que siempre haya alguien cerca a quien los chicos sí, tengan que recurrir, también es una manera de mediar esa sí. La, gestión. la cosa es que lo que hemos comentado antes, ¿no? Cada cosa en su tiempo. Y entonces, si ponemos estos aparatos tan potentes, ¿no? En manos de niños de 9, 10, 11, 12 años, 13 años, ¿qué pasa? Pasan dos cosas. Por un lado, tenemos que tener en cuenta lo que consumen de mediante este dispositivo, ¿sí? Entonces, ahí van aprendiendo que cuando quieren algo, lo tienen. Si quieren distraer, si quieren olvidar de sus emociones, lo tienen. Quieren un chute de dopamina, lo tienen. ¿Sí? Entonces, el valor del esfuerzo y la disciplina y vamos a decir, el lidiar con la frustración se ven perjudicadas en ese sentido. Y es algo que no solamente viene a través de ello, hay que trabajarlo desde bien pequeño, porque luego podemos hablar sobre las consecuencias que puede tener el criar a una persona en una burbuja emocional. Bien, pero por otro lado, me preocupa aún más quizá el contenido que están consumiendo, que muchas veces pues llega sin filtros, ¿no? Entonces, contenido tales como contenido machista, de humillación, de violencia, si lo están consumiendo, sí, día también, con 9, 10, 11, 12 años, tiene dos efectos. Uno, lo normaliza, ¿sí? Y es algo muy peligroso, pero no solamente eso, tienen gran posibilidades de repetirlo, de reproducirlo. ¿Por qué? Porque ven que ese contenido en las redes sociales es premiado, Claro. ¿sí? Con likes y comentarios. Entonces ven, ostras, pues si yo estoy buscando eso, quizá esta es la forma de actuar. Y que un adulto pues tiene o debería de tener, ¿no?, un criterio y un punto de vista
crítico, conocimiento sobre esto. Pero un niño de 10 años, 11 años, 12 años de manera natural no lo tiene. Eso por un lado, ¿sí? Entonces, estamos viendo, ¿no?, cómo se están desvirtuando muchos valores y tiene gran parte de consecuencia, ¿no?, con el uso prematuro e indebido de estas redes sociales a tan prematura edad, ¿no? Por un lado tenemos eso, ¿no? Al consumir 5 o 6 horas, sí, podemos ese consumo y las consecuencias de ese consumo. Pero por otro lado, y esto es quizá igual o más importante, es que un chaval de 10, 11, 12 años, si está consumiendo 5 o 6 horas diarias en el móvil, lo que está clarísimo es que 5 o 6 horas que no está invirtiendo en otras cosas. Y esas cosas son las que le va a ayudar a tener una salud mental positiva y autoestima, como pueden ser el juego libre, ¿sí? Como puede ser leer, naturaleza, deporte, pasar tiempo real con sus seres queridos, ¿sí? Son cosas muy, muy, muy importantes que obviamente si invierto ese tiempo en una cosa, pues la otra no se la está llevando. Sí, y si por un lado estamos perjudicando la salud mental Bien. y estamos reduciendo lo que puede ayudar a la salud mental, pues sí, es bastante lógico ver dónde puede acabar todo esto. Telmo, es muy interesante la charla, la verdad que bueno, hemos hablado por una hora y da para mucho más, pero Sí, me sí, quedo con varias de las cosas que dijiste porque realmente frenar y escuchar toda esta información que estuviste investigando y que das en tus charlas me parece fundamental para poder tener, como vos decías, respeto, ¿no? De una herramienta con la que vamos a tener que interactuar ahora mismo. Es posible que mucha gente te vea por una red que es YouTube. O sea, yo estoy exacto, usándola exacto. y siendo periodista, si no tenía un programa hace 10 años, no era posible que me escuche nadie. Entonces, tiene un poder importante, pero hay que tenerle el respeto y es muy, muy importante conocer todos estos datos que vos nos revelaste para poder manejarlo, gestionarlo, ¿no? Así que te súper agradezco en esta charla, súper interesante. Y bueno, cuando vengas por Argentina nos veremos en persona. Perfecto. Lo que has comentado, al final la clave es educar y tener conocimiento, no prohibir. Muchísimas gracias, Telmo, muy amable.